Les saludamos en este día y queremos compartir con ustedes en este día un mensaje bastante fuerte. Es fuerte, así que yo les recomiendo que tome asiento si está de pie, que siente la subjetividad muy lejos de usted y que preste oído crítico y sea sabio al momento de sacar su conclusión, sabio y entendido, porque lo que va a oír hoy, esto es, usted juzgará. Así que vamos a estar hoy compartiendo con ustedes bajo el tema el engaño más grande. El engaño más grande, sí. Vamos a leer una cita bíblica. Vamos a estar leyendo en Isaías, capítulo 57, versículo 3 dice: Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Vamos a estar hablando acerca de este tema. Primero, ¿quién es la hechicera? ¿Quién es la hechicera? Bueno, la hechicera es, hablando místicamente, en la existencia hay dos principios fundamentales que rigen toda la existencia: el principio masculino y el principio femenino, ¿sí? El principio masculino está en unidad. El principio femenino se divide en dos, ¿sí? En sabiduría, una parte que es sabiduría y otra parte que es inteligencia. La parte baja del principio femenino es inteligencia. La inteligencia también se divide en dos. Una que es la inteligencia buena, otra que es la inteligencia mala, ¿sí? La sabiduría del principio femenino se divide también en dos. Una que es la sabiduría más elevada y una la sabiduría más baja. Bueno, habiéndole explicado esto, entonces él dice aquí hijos de la hechicera, ¿sí? Bueno, la hechicera es el principio femenino en sí. Ella es hechicera, ¿sí? Y más que todo la inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella presenta soluciones a un caso en particular, pero puede que esa solución que ella dé no sea la correcta, pero sin embargo sirve para lo que tú estás necesitando. O sea, un parapeto. Ella hace parapetos, por eso de ahí el nombre hechicera, porque da como solución algo hechizo, ¿sí? Yo quiero que esto es base de lo que vamos a hablar, ¿sí? Para que usted sepa de dónde viene el análisis. Entonces, él está preguntando aquí a los hijos de la hechicera de la inteligencia, que es la parte baja del principio femenino, que se divide en dos, la inteligencia buena y la mala. Él les pregunta a los hijos de estas dos mujeres que de quién se burlaron, ¿sí? Ahora bien, yo en otra predicación, en otro mensaje les hablé de las tres madres, Aleph, Chin y Men, ¿sí? Y le dije que estas dos, que cada una de ellas había tenido hijos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del hijo de Chin y de Men, ¿sí? Chin y Men, dice el Sefer Yetzirah, lo cito pues como para traerlo de referencia, que estas dos son un misterio, ¿sí? Bueno, te vamos a revelar el misterio aquí. El misterio consiste en que ellas dos son una realmente, son la inteligencia. Pero, ¿qué hay con estas dos? Que una dice que es la pura y la otra la impurificada. ¿Qué pasa con ellas? Ellas dos realmente
adhieren a la impureza, de una manera u otra la que la purifica al final termina también allá. El punto es que ellas dos tuvieron hijos. La una tuvo hijos con un perro, la otra tuvo hijos con un cerdo. ¿Sí? Que son los dos padres, que yo les hablaba de los 3 hijos que se convertían en 3 padres. Bueno, él está preguntando a los hijos de estas 2 mujeres, que son perros y cerdos, que de quién se han burlado. ¿Sí? A los que han estado siguiendo los mensajes, pues yo estoy hablando así porque ya en otros mensajes hablé de estas 2 madres, de estas 3 madres, ya expliqué. Así que me estoy saltando mucha explicación aquí para avanzar. Él les pregunta a estos 2 que de quién se han burlado. ¿Por qué? Porque realmente es una burla a Dios, o es una burla, mejor dicho, a toda la humanidad, cuando usted comprende esta palabra que está escrita. Hay que leerla con mucho cuidado porque gran parte de ella te desenfoca totalmente si tú no lo entiendes. Él les pregunta de quién se han burlado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué consiste la burla? Resulta que estos 2, el uno se hace llamar Jesús y el otro se hace llamar Cristo. El perro se hace llamar Jesús y el cerdo se hace llamar Cristo. ¿Sí? Y dice el Evangelio que, o dice la palabra de Dios, digámoslo así, porque ahora no me acuerdo si está en el Evangelio o en el Antiguo Testamento, dice que los perros estarán fuera, que ellos no entrarán. ¿Sí? Que ellos no entrarán. ¿A dónde? Al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió aquí fue que como los perros no entrarían al reino de los cielos, estos 2 hijos de Chin y Men se unieron y se pusieron de acuerdo para convertir espiritualmente a toda la humanidad que pudiera entrar al reino en perros y cerdos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No sé si usted ha escuchado o ha leído en el Evangelio, dice que vendrán muchos del oriente y del occidente, pero los hijos del reino estarán fuera. ¿Cómo así que los hijos del reino estarán fuera? ¿Por qué razón los hijos del reino estarán fuera? Eso está en el Evangelio. Yo sé que de pronto usted ya lo leyó. Primero, ¿quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Sí? Se supone que los hijos del reino son los hijos del rey, ¿cierto? ¿Y por qué razón los hijos del rey van a estar fuera? Se supone que los hijos del rey son los herederos, son los que tienen que estar dentro, son los primeros que tienen que estar dentro. ¿Por qué los hijos del reino van a estar fuera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los perros estarán fuera, dice la palabra. Entonces, ¿qué hacen estos 2 hijos de Chin y Men? Espiritualmente, ellos están convirtiendo a todos los que de una manera u otra adhieren a la religión, ¿sí? Y se dedican a orar y a pedir a estas entidades. Como dije, uno se hace llamarse Jesús, el otro se hace llamar Cristo. ¿Qué hacen ellos? El uno responde al nombre de Jesús, el otro responde al nombre de Cristo. Entonces, la cantidad de las religiones hoy en día están
adorando a estos dos espíritus, que lo que están haciendo es, en el ámbito espiritual, cuando el espíritu de la persona o el alma de la persona ya adhiere a ellos lo que hacen es comenzar un proceso de transmutación. ¿Qué hace este proceso de transmutación? ¿O qué pasa con este proceso de transmutación? Lo que comienzan es a hacer una transferencia de esencia, donde el humano se convierte en el animal y el animal se convierte en el humano. Así que a medida que va pasando el tiempo y la gente va permaneciendo en esta religión, lo que pasa es que mientras más el creyente se resista a la purificación del corazón, más fácil es para ellos transformar, convertir a ese creyente en un perro o en un cerdo. De manera que el perro se convierte en humano y toma la posición del humano en el cielo. Y el humano se convierte en perro. Es la razón por la cual yo ya les hablé de los dos fines. Uno de los fines dice que es el fin de la madre. Dice que nunca faltará, no faltarán tus maestros detrás de ti que te digan este es el camino, andad por ellos. ¿Por qué? Porque el que va a subir allá al fin de la madre, que de hecho por lo que veo es la mayoría de la gente, porque no están entendiendo de qué se trata esto, que hay un engaño tan terrible como este, que todas las almas están siendo engañadas, están adhiriendo al perro y al cerdo por no prestar atención, o mejor dicho, porque es difícil, ¿sí?, uno detectar el engaño. La razón por la cual en el fin de la madre dice que no faltarán tus maestros detrás de ti que te digan este es el camino, anda por ellos, es porque lo que pasa es que en el proceso de transmutación, como ya dije, el humano se convierte en animal, perro, cerdo, y el animal se convierte en humano, y ese animal que se convierte en humano es que viene a ser el maestro del humano. Oiga, se ve bien esto, que te estamos hablando no como alguien que está especulando, no, sino como alguien que lo vio ya. O sea, yo te estoy hablando con base, te estoy hablando porque es algo que me está tocando verlo ahora en la guerra espiritual que estoy sosteniendo, ¿sí? Esta es la realidad espiritual que está aconteciendo y la humanidad no se está dando cuenta que la están excluyendo totalmente del reino de los cielos. Ahora bien, yo diría más bien que el hombre debería buscar la elevación de la conciencia. Esto es otro tema, pero realmente ese es el verdadero llamado. Después yo le hablaré de esto a los interesados, a los que quieran realmente escapar y conocer la verdad. Entonces, como vengo diciendo, la burla consiste en eso. Él pregunta: ¿de quién nos habéis burlado? ¿En qué consiste la burla? En que vendrán muchos del oriente y del occidente, pero los hijos del reino van a estar fuera. ¿Cómo así que los hijos del reino van a estar fuera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de convertir a todos en perros y en cerdos, y los que realmente deberían estar fuera se convirtieron en humanos por la transmutación de sus esencias que le estoy hablando. Que en el transcurrir del tiempo del creyente caminar bajo la égida de esos dos espíritus que se hace llamar el uno Jesús y el otro Cristo, lo que ellos hicieron fue aprovecharse de la inocencia de esos espíritus y abusar de ellos continuamente hasta lograr la conversión total. Porque en el mundo espiritual toda transferencia por lo general se hace mediante la copulación, ¿sí? El intercambio de esencia se hace mediante la copulación. O sea que el alma del creyente, del espíritu del creyente que está allí, está siendo violentada inicialmente. Ya después me imagino que hay una aceptación, pero inicialmente es una violencia. Bien, es una violentación lo que ocurre, ¿sí? En donde, como dije ya, va habiendo una transformación del humano convertirse en animal y el animal convertirse en humano. Y ese animal que se convierte en humano es que viene a ser tu maestro en el fin de la madre, que viene a ser tu maestro, o que viene a ser maestro del creyente.
Y como te dije, no te estoy hablando como alguien que está especulando, te estoy hablando como alguien que lo está viendo, ¿sí? Que lo está viviendo, que está viendo el proceso en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces es un gran engaño, es un gran engaño. ¿De parte de qué? Del principio femenino hacia la humanidad completa. No simplemente hacia la parte de arriba de la existencia, sino hacia la humanidad completa, porque en definitiva el más damnificado es el humano, porque queda por fuera de todo. Si se esperanza en entrar al reino de los cielos mediante la religión. Porque es que no somos llamados a adherir a la religión, somos llamados a elevar la conciencia para retomar la posición que se nos otorgó para señorear como el todo, como la unidad que encierra el todo. A eso hemos sido llamados. Pero el hombre, en busca de lo más fácil, se decidió delegar el cuidado de su propia existencia a otro, y ese otro resultó ser un engañador. Un perro, un cerdo, son los que están engañando aquí ahora. Sí, son los que se están haciendo pasar por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque no se purifica del todo el corazón, no se alcanza la limpieza del corazón, entonces ellos tienen, y como hay un desconocimiento de las escrituras, de qué es en realidad, hay una adoración indistinta al Padre y a la Madre, al principio femenino y al principio masculino. La gente sin saber a quién adora, a quién clama. Pero realmente la idea de Dios únicamente ocurre dentro del principio femenino. De allí para arriba lo que hay es una unidad donde todos somos uno. Y si todos somos uno no hay necesidad de un Dios. Entonces lo que viene el hombre a hacer aquí en la tierra no es a vivir a un Dios, sino a entender que debe elevar su conciencia para retomar la posición de donde cayó. Y esa es la búsqueda. No era esperar que alguien más te salve. No. El bien y el mal están en ti. Así la vida y la muerte. Todo es tuyo. Todo es vuestro, dijo el apóstol Pablo. Tanto la vida como la muerte. Todo está dentro. Y el que se enseñorea del todo toma también señorío de la vida y la muerte. Y para enseñorearse de todo, lo que había que hacer era elevar la conciencia, más no adherir a esperar que alguien te salve, porque hay un engaño terrible allí. Él pregunta, ¿ustedes de quién se burlaron? Y ahora la pregunta, ¿quién fue este que predicó que los hijos del reino estarían fuera? ¿Será que fue el Cristo genuino, el original, llamémoslo así? Porque yo ya les había comentado acerca de los varios Cristos que hay. Les dije que 2, pero realmente se vendrían a ser 3, si no más. ¿Por qué el hijo de Chin y Men se hacen pasar por Jesús y por Cristo? El hijo de Alec, que vendría siendo el león, óigase bien, también vendría a ser un Cristo. Te estoy hablando de términos místicos muy por encima, yo sé que, pero el que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? Porque esto es, y estoy buscando la manera más superflua que usted pueda entender lo que le estoy comentando, que usted sepa que hay un engaño. Usted verá después si lo cree o no, y si lo escudriña y trata de entender. Pero hay un engaño, hay una captación de almas muy terrible de parte de estos dos espíritus, que el propósito de ello es convertir al humano en animal para que no pueda entrar al cielo. ¿Sí? Conforme a la condición que dice que los perros estarán fuera. ¿Sí? Y entonces, por eso dice, uno de esos Cristos predicó y dijo que vendrían muchos del oriente y del occidente, pero los hijos del reino estarían fuera. Ahora, ¿quiénes son los del oriente y del occidente? ¿A qué hace alusión esto? Hace alusión a la derecha y a la izquierda. ¿Quiénes están en la derecha y en la izquierda? Chin
a la derecha y men a la izquierda. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la derecha y la izquierda? Ya dije, son perros y cerdos. Por eso se vendrán muchos del oriente y del occidente, pero los hijos del reino van a estar fuera. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de convertir a todos en perros y cerdos. Entonces, y ellos tomaron la posición del humano. O sea que entrarán ellos al reino de los cielos de acuerdo a esto. Y los humanos que verdaderamente deberían entrar van a estar por fuera porque se convirtieron en perros y en cerdos. Y en eso consiste la gran burla. ¿Sí? ¿De quién os habéis burlado? Esto es, pero el pueblo que escucha, les estoy hablando con sinceridad. Estoy buscando lo más simple en la que yo pueda expresarme para que usted pueda entender que es una burla de lo que yo estoy hablando. Usted verá si la cree o no la cree. ¿Sí? De la manera más simple en la que sin profundidad de palabras, no, algo así. Simple, claro, es una gran burla. Esto de la religión mediante la religión en sí, porque el Antiguo Testamento hay que saberlo leer, porque también es un engaño, es una burla, es una parodia. Así como este mundo de aquí es una parodia, lo de arriba, es una burla. ¿Por qué le digo que es una burla? Si usted ve en las figuras egipcias, usted ve a un hombre pero con cara de perro, con cara de ave o con cara... ¿Qué está diciendo esto? ¿En qué consiste la burla? Porque la gente ve y piensa que no, que son extraterrestres. No, eso te está hablando del carácter espiritual del hombre. Te dice que aunque hombre, su cabeza es un animal. O sea que está gobernando el animal sobre el humano. De eso te está hablando esa figura, esa esfinge. Que el cuerpo de hombre y de humano y con cabeza de animal. Te está hablando del carácter interno del espíritu. De que el hombre fue vulnerado allí y fue atrapado, cautivo. ¿Por quién? Por el animal que se puso en su cabeza y es quien lo dirige. De eso te está hablando, que no tendrás necesidad de maestros, porque, mejor dicho, que tus maestros no faltarán. ¿Por qué? Porque el animal tomó la posición del hombre y vino a ser el maestro del hombre en este fin de la madre. Y de eso te están hablando esas esfinges allí egipcias, que un hombre con cara de perro, con cabeza de perro, bueno, ese perro es Baladón. ¿Sí? O sea, es terrible la desinformación y la manera como se ha jugado todo esto para envolver a la humanidad en una mentira. Es una mentira, es un engaño, es una burla. ¿Sí? En el Antiguo Testamento dice que Dios amó más a Jacob que a Esaú. ¿Quién era Jacob? Jacob era el burlador, el engañador, el suplantador. Y también en el Evangelio uno tiene que ser muy cuidadoso. Dice que se le dijo al mayordomo que el amo vendría a quitarle la mayordomía. Y entonces la actuación del mayordomo fue llamar a los acreedores a los deudores del amo y comenzar a decirle: ¿usted cuánto debe? ¿80? 100, ponga 80. 100, ponga 50. Reducirle la deuda a cada uno de los deudores de su amo para que ellos lo recibieran después en sus casas. Y dice que alabó el amo al juez, al mayordomo injusto por haber hecho sagazmente. ¿Cómo? ¿Cómo así? Que el amo, después de haber sido burlado de esta manera, lo que hizo fue alabar al burlador. Sí, porque este mundo, esta tierra está bajo la ejida de una burla. Sí, que es de parte del principio femenino hacia lo de arriba, hacia el varón. Por eso yo les
comenté acerca de los dos Jesús, realmente son tres, si es que no son cuatro, pero son los dos de abajo son los hijos de Chin y Men, que son los hijos del adúltero y la fornicaria, de las que habla el versículo en Isaías. Y la burla consiste en que, como se dio un precepto de que los perros estarían fuera, pues entonces ellos convirtieron a todos los que habían de entrar a los hijos del reino en perros, y ellos tomaron la posición del humano. Entonces, para que el reino de los cielos se llene de perros y cerdos, y los humanos estén fuera. Escuche bien, porque esta es la realidad espiritual en la actualidad de esta humanidad. Está siendo guiada por perros y cerdos. Por animales. Esa es la burla. Porque el principio femenino en su soberbia descendió, pero descendió con el propósito de reinar ella. Y no tuvo descendencia con hombres, sino con hombres humanos, sino con animales. Por eso ustedes, no sé si ustedes se han fijado que en el Génesis dice que Dios trajo a todos los animales del campo y se los presentaban. ¿Para qué? Para buscar ayuda. Y a uno como humano le suena como aberrante, y uno dice, no, pero eso fue para que le pusiera simplemente el nombre, pero realmente la verdadera intención era para que Adán cohabitara con ellos también. ¿Sí? Cuando uno ya conoce más esto, uno se da cuenta de los dos caracteres de Dios, que es plural, que está el varón, está la madre, está la hembra. Y cuando uno se mete más adentro y conoce el carácter del uno y de la otra, entonces se da cuenta de que realmente la intención de ese Dios que le trajo los animales a Adán era que Adán durmiera con ellos. Bueno, esto es algo difícil de digerir. Usted verá si lo cree o no lo cree. De todas maneras, allí está. Yo cumplo con haberle informado de que hay un gran engaño en la religión, hay un gran engaño en el evangelio. No en el evangelio como tal, sino en el desconocimiento de qué se trata el evangelio. Y por haberse hecho de él una religión, entonces estos dos animales se aprovecharon y tomaron ventaja, porque no es una religión, es una manera que te instruye, o es una manera de instruirte para que tú alcances la elevación de la conciencia. Pero por haberse dejado en lo terrenal, entonces los que pudieron tomar ventaja la tuvieron. Y ahora, hoy en día, mucha gente está creyendo que se va a ir al cielo a la boda del Cordero, pero no, le va a tocar participar en el fin de la madre. ¿Sí? Porque los perros y si los perros estarán fuera, también los cerdos. Así que obligatoriamente les toca participar en el fin de la madre, que dice, no faltarán tus maestros, porque ella sabe que esos perros y esos cerdos van a necesitar de quien los guíe. ¿Y quiénes los van a guiar? Los perros y los cerdos que tomaron su posición. Así es. Esto suena como que, pero es la realidad. Usted verá si cree o no cree, pero yo te estoy diciendo la verdad. No porque me la haya inventado, sino porque la estoy viendo en el mundo espiritual. ¿Sí? Te estoy hablando como alguien que ve, que habla de lo que sabe y que habla de lo que ve, porque dice que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y testificamos. ¿Sí? Así están las cosas. En eso consiste la gran burla, en que los hijos del reino estarán fuera. Eso es lo que está escrito. Pero ¿quién dijo esa palabra? ¿Qué Cristo fue el que dijo eso? ¿El que se hace llamar Jesús o el que se hace llamar Cristo, que es el burlador? Yo creo que ese fue el que se hace llamar Cristo, pero ahí se lo dejo. No creo que el Jesús genuino se alegrara de dar un mensaje como ese, que vendrán muchos del oriente y del occidente, pero los hijos del reino van a estar fuera.
van a estar fuera los hijos del reino. Entonces, si los hijos del reino van a estar fuera, entonces, ¿para qué el reino? No, lo que pasa es que él estaba anunciando la burla que ellos tenían ahí ya entramada. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo del evangelio una religión cuando era una manera de elevar la conciencia, un mecanismo. Y en la elevación de la conciencia no es bueno que se dé la participación de la salvación del alma, se le delegue esa parte a nadie, porque tú vas a adherir a él y vas a estar dependiente enteramente de ese espíritu. Y si el espíritu dice que no, no. Por eso era algo individual, la elevación de la conciencia y es algo individual. Bueno, amados, yo no me voy a extender más con esto. Yo sé que es algo difícil, pero créame, gente, que le estoy hablando con sinceridad, no de lo que me haya inventado, que haya imaginado, sino de lo que estoy viendo en el mundo espiritual. No que lo vi, lo estoy viendo porque aún estoy en esa guerra. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. En el Evangelio hay una parte que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan o despedacen. ¿De qué está hablando esto? Precisamente del engaño. Que por no prestar atención y entender de qué se trata el camino de la perfección, el hombre termina en una religión y termina cediéndole su lugar a un perro y a un cerdo. De eso se trata. No deis lo santo a los perros ni se puede estar por delante de los cerdos. Hay que llevar esta palabra al contexto espiritual donde verdaderamente cobra sentido, ¿sí? Para que el hombre pueda comprender el engaño. Mira, el Evangelio, el Antiguo Testamento, en su gran mayoría está tergiversado. Es la razón por la cual hubo que venir a hablar la verdad. Si la palabra de Dios es una, ¿por qué llega uno diciendo que Él vino a hablar la verdad, la cual oyó del Padre? Entonces el resto de la palabra, ¿qué es? Eso nada más es algo para ponerte a pensar, pero uno en el afán de la religión, uno salta muchas cosas y no es objetivo y no se detiene a oír con oídos atentos para entender, porque hay muchas pistas, ¿sí? El Antiguo Testamento en su gran mayoría está tergiversado de parte de la madre, porque hay una allí una discordia, ¿sí? Y en esa discordia lo que se procuró fue dejar al varón. Mira, si leemos en Génesis, dice que la serpiente tendría problemas contra la descendencia de Eva. Óigase bien, contra la descendencia de Eva, más no contra la descendencia del varón. Eva representa a la mujer. ¿Por qué? Porque la descendencia de Eva es una descendencia engendrada incluso entre humano y animal. De eso está hablando esa parte del Génesis que nos habla que tendría la serpiente contienda contra la descendencia de Eva. Pero después dice de Adán, dice que a Adán le nació un hijo, que al hombre le nació un hijo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, el cual llamó Set, ¿sí? Y de él tuvo descendencia. ¿A quién? Esa fue la descendencia del varón. La descendencia de la humanidad procede del varón, ¿sí? Entonces, por eso dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo de la burla que hay, del engaño que hay tan tremendo de parte de estos dos espíritus, que el uno es el hijo de Shin, el otro el hijo de Men, del perro y del cerdo, que se unieron para burlarse de esa manera. O sea, los hijos del reino estarán fuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los hijos del reino son los hijos del rey. ¿Y quién es el rey? El varón. Pero la descendencia del varón, dice que tal vez el padre es el hijo. La descendencia del varón es la raza humana. Tú tienes que entender que Dios puso a señorear al hombre, al cual hizo su imagen y semejanza, sobre todo la obra de sus manos. ¿Pero a cuál? Al primer Adán, al Adán que fue hecho conforme a la imagen y semejanza, al Adán espiritual. Pero a ese Adán
cayó y en esa caída lo que pasó fue que aprovechó el principio femenino para montar su mentira, ¿sí? Y enredar a toda una humanidad que hoy en día está quedando por fuera del señorío y sin nada por la falta de conocimiento. Dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el pueblo? ¿El pueblo de quién? El pueblo del Padre. O sea, la humanidad, la raza humana está quedando por fuera de qué? De lo que le corresponde, de lo que es de él. Mire, el cielo es tan extenso. A mí en esta elevación de la conciencia me ha tocado vivir experiencias tan tremendas. Y he subido arriba al cielo, y el cielo dice la palabra que toda planta que pisare la tierra, toda tierra que pisare la planta, vuestro pie será vuestra. El cielo es muy extenso, allá cabe todo el mundo. Pero hay que elevar la conciencia para alcanzarlo y no esperar que alguien te salve. Porque en esa esperanza lo que vas a hacer es que vas a dar lo santo a los perros y echarle vuestra perla delante de cerdos que se van a burlar y van a decir, este humano que se convirtió en animal. Porque eso es lo que está pasando. Estos dos se unieron para convertir a los humanos, que son los hijos del reino, en animales, para que ellos estuvieran fuera. Y ellos se convirtieron en humanos, para ellos ser los maestros del humano en el fin de la madre, porque no pueden entrar al reino de los cielos, porque allá no pueden camuflarse, allá los detectan. Pero ¿qué pasó? Que los humanos se convirtieron en animales y los animales en humanos, y entonces en el fin de la madre dice, y no faltarán tus maestros que te digan, que te enseñen, este es el camino, anda por él. ¿Quiénes van a ser esos maestros? Los animales que se convirtieron en humanos, que tomaron tu posición porque tú no conociste y no entendiste de qué se trataba. El evangelio no se trata de una religión, se trata de la manera de elevar la conciencia hasta retomar otra vez la posición del uno, del todo. De eso se trata el evangelio, no es de que muchos no, es algo individual. Por eso él dijo, llegará el momento en que ni aquí ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que él busca que lo adoren en espíritu y en verdad, que en cada uno y de manera individual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el problema de la multitud mezclada que yo ya les hablé antes. Por la captación de almas que hay, yo también ya les hablé acerca de eso. Por el engaño que hay en estos dos espíritus, el uno se hace llamar a Jesús, el otro el Cristo. Y hay mucha gente clamándole a Jesús, mucha gente clamándole a Cristo, y no sabe que están clamándole a un perro y a un cerdo. Por eso dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Las perlas son las oraciones que tú haces. ¡Ay, Jesús, ay, Cristo! Estás clamando a un cerdo cuando invocas el nombre de Cristo. Y si le invocas el nombre de Jesús, le estás clamando a un perro. Mi gente, es la realidad. Yo no les estoy inventando. Es lo que estoy viviendo en el mundo espiritual. Lo que estoy viendo. No te lo estoy hablando como alguien que se está inventando. No, te estoy hablando de lo que estoy viviendo en el mundo espiritual. ¿Sí? Y es un engaño muy terrible y hay que hablarlo. Yo cumplo con hablar de aquí para allá en adelante. El que quiera seguir en su mentira, en su engaño, y hace cuenta que al final que no fue para ninguna boda del Cordero, sino que le tocó irse para el fin de la madre, y allá sus maestros van a ser los perros y los cerdos que él aquí decía. Ay, qué bonito. Así que, amados, es serio esto es muy serio, esto es muy delicado, pero es la verdad. Es la verdad. Yo no sé si tú lo creerás, pero yo te la estoy informando hoy. Te la estoy informando. Es triste, pero es la realidad. Es lo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo espiritual. Que hay muchos andando con Cristos, unos que hasta le ponen la roca, el terror. Y no sabe que es un cerdo o un perro. Mire, en el camino de la elevación de la conciencia es necesario, es indispensable purificar el corazón, precisamente para no adherir a ninguno de estos espíritus que vengan a reclamar algo en uno que les permita a ellos mezclarse. Y aún así, ellos son tan insistentes que se mezclan, hay que tener conocimiento y saber, tener el despertar espiritual para poder pelear esta batalla.
porque es una guerra espiritual terrible. Como yo les dije al principio de los dos principios que rigen la existencia, el masculino y el femenino, mira, la descendencia del principio femenino no fue precisamente con humanos, sino con animales. Por eso ya después le tiene que decir al hombre, al varón, hagamos pues al hombre, ¿sí? Y de esa unión fue que surgió el único hombre, Adán, ¿sí? Y de ese Adán es que surge la descendencia humana. Pero si tú prestas atención, tú ves que Eva, la mujer que representa el principio femenino, ella tuvo dos descendencias. Una que es la línea de Caín y la otra que fue la línea de Abel. ¿Qué en común tenían estas dos líneas? Que las dos eran una descendencia de cruce de humano con animal, con la serpiente. ¿Sí? Por eso dice que la serpiente tendría, que la descendencia de la serpiente tendría guerra contra la descendencia de la mujer. Mira que a la mujer no se le da descendencia sino aquí. ¿Por qué? Porque esa era la descendencia animal que ella aquí estaba representando expresamente al principio femenino, que no tuvo descendencia con el hombre, con el humano como tal, sino con el varón como tal, sino que tuvo descendencia con un animal. ¿Por qué? Porque ella en su soberbia se descendió, pero descendió para ella reinar. Y no escogió al humano para tener la descendencia, sino que escogió animales. Por eso vemos que en el Génesis se trae a Adán, se le presenta a Adán todo tipo de bestias. Pero uno dice, pero a uno no le cabe en la cabeza esto, pero ya después cuando uno se mete y conoce, se da cuenta que la intención era que él copulara con esa bestia para tener descendencia de ellos. Es la razón que, bueno, yo ya expliqué lo de las efigies de Egipto, que un hombre con cabeza de animal, y que eso habla del carácter. Dios puso al humano a señorear sobre toda la obra de sus manos, pero la burla consiste en que el animal se puso sobre las cabezas del humano. En eso consiste la burla, y de eso hablan esas efigies, del carácter interno del hombre. Es terrible, es triste saber esto, conocerlo, pero es la verdad. Mire, si en el Antiguo Testamento lo que se hubiese escrito fuera la verdad, Jesucristo no tenía por qué haber dicho que Él vino a hablar la verdad, la cual oyó del Padre. ¿Sí? Seamos objetivos. Entonces lo que se habló atrás, ¿qué fue? Si Él vino a hablar la verdad, lo que se habló atrás, ¿qué fue? Porque el Antiguo Testamento está tergiversado completamente, en su gran mayoría, por la madre. ¿Sí? Por eso Él les dice en Isaías, ¿de quién os habéis burlado? Porque es una burla, es un complot que hay entre los hijos y la madre para burlarse del varón, del humano, de la humanidad. Y otra vez reitero, muchos están creyendo que se van a ir a la boda del Cordero, pero como les estoy diciendo, ni perros ni cerdos entrarán allá. Entonces les va a tocar obligatoriamente irse al fin de la madre, que es la que dice que vuestros maestros no faltarán los maestros. ¿Por qué? Porque el humano que debió haber entrado como humano y elevado su conciencia y reclamar, no porque alguien lo haya salvado, sino porque él elevó su conciencia y tomó posesión de lo que es suyo. Porque eso es lo que somos llamados, no a que alguien nos salve, sino a que cada quien entienda de qué vino esta tierra, que tiene que elevarse para ascender y tomar posesión de lo que es suyo. Y allá cada quien tiene su lugar, porque el cielo es extenso. Pero el hombre en su facilidad prefirió delegar la tarea de elevar su conciencia y de salvar lo que es suyo, de recuperar lo que es suyo a otro. Y en esa terminó entregándole lo santo a los perros y como dice, y las perlas que son las oraciones a los cerdos. Y su heredad quedó en manos de un perro y de un cerdo. Porque es una tarea individual, amados. Es una búsqueda individual, el camino ya está trazado, la palabra ya está, como le digo, usted tiene que discernir muy bien la palabra porque gran parte del Antiguo Testamento lo que habla son cosas que
te desvían de lo que realmente es, desvían tu espíritu. Y lo terminan convirtiendo en un hechicero o en un brujo o en una hechicera. Porque voy a decir esto no, pero el Antiguo Testamento en su gran mayoría son hechizos al alma, a la conciencia, al espíritu, ¿sí? Pero para usted llegar a este nivel de entendimiento tiene que estar despierto ya y estar viendo lo que está pasando en el mundo espiritual para poderlo aceptar, ¿sí? Mientras usted no esté viendo lo espiritual, dice que lo espiritual se ajusta a lo espiritual y la palabra es enteramente espiritual, dada por entidades espirituales, ¿sí? Pero hay un conflicto y en el conflicto terminó damnificada la humanidad, que en su ignorancia terminas perdiendo, aunque no, porque como no, corazón que no ve, corazón que no siente, dice, se muere ignorante, ignorante se va para un lugar u otro, no le debe importar mucho al que se muere así, a un lugar u otro igual, pero bueno, de todas maneras siempre es bueno saber, dice, conocer, y te estamos diciendo, es un engaño. Si quieres realmente conocer la verdad, debes apartarte y emprender el camino de la elevación por tu propia cuenta, siguiendo ciertas pautas que están marcadas allí en la palabra, si las sigues te vas a elevar y vas a ascender, pero cuidándote de muchas cosas, de la idolatría, de clamar, de delegarle la salvación o el cuidado de tu existencia a otro, a fin de que tu espíritu internamente no tenga apegos a ninguna otra entidad que no sea el todo, el todo. Bueno, amados, esto que les estoy hablando es bastante fuerte, pero bueno, al menos queda en mi conciencia que lo hablé. Y ahí estará para el que tenga oídos para oír. Bueno.